Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Harry Potter. Es un pedido que me hicieron y ya había subido el video, pero no sé, me lo borraron. Entonces vamos a volver a subir el tutorial. Pero creo que lo voy a mejorar. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita, pero si ustedes gustan pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Va a variar el tamaño. Mi muñeco va a quedar como de 25 centímetros de alto. Espero que les guste. Si tú cambias el estambre o lo quieres más grande, cambia el estambre a algo más grueso. Voy a utilizar un gancho del número 3. Si lo quieres más grande, utiliza de 4.5 a 5 para que te salga más grande, dependiendo del estambre que utilices. Ok. El amarillo y el como cobrizo va a ser para la bufanda y detalles del suéter. El gris claro y el gris oscuro es para el uniforme, el pantalón en oscuro y el suéter en claro. El blanco es para unos detalles de la camisa de Harry Potter, pero voy a ver si lo voy a utilizar. El color negro es para el cabello, para los zapatos y para la bata. Y el carne es para todas las partes de la piel. Voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Ya se me van a decir, es que los ojos de Harry Potter son verdes. Sí, son verdes, pero no sé, los hago en negro. Voy a ocupar unos lentes del número 1. Estos los consigo en donde compro el estambre. No sé si ay, perdonen, el sonido es de mi perrita. Está jugando con su juguete. No sé si les dejo el link donde está la tienda y ella se los manda por correo. El número para México, o sea, en toda la República, pero en el extranjero no sé dónde los puedan conseguir, pero estos sí los consigo con ella y entonces, y me vende de diferentes tamaños. Necesito el número 1 para Harry Potter. Creo que ya, y el relleno, ¿ok? Voy a comenzar tejiendo el bracito y comenzamos con eso. Ok, ya después de que me puse cremita, vamos a hacer con color carne un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro todas las vueltas con un punto deslizado y subo con una cadena, ¿ok? Aunque no lo mencioné, así lo hago porque si lo hacen en espiral, sí varía un poco el patrón. Entonces, mejor se los aviso por si no lo menciono o algo. Se me olvida, pero se cierra con el punto deslizado y subo con una cadena. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento. En donde hice la cadena, ahí hago el aumento, el primer aumento. 2, 3, lo tejo y regreso. Cada vez que te menciono que lo tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video, sigas la indicación que acabo de dar y luego le des play para seguir la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso pero no, miren, ya terminé. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y ahí hago de la vuelta 3 a la 6, punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso.
¿ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hacemos 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y cambio el color a gris claro, ¿ok? Y regreso. En la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, pero en color gris, ¿ok? En gris claro. Entonces, lo tejemos, van a tejer otra más. Ahí está. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Entonces, lo tejo y regreso. De la 9 a la 15 rematan y es en la otra manita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya terminé las manitas. Entonces ahora vamos a hacer la pierna. La pierna vamos a comenzar con el color negro. Y vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con el punto deslizado y hago una cadena, y en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta, pero tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. 4, 5, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Ay, perdónenme. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a cambiar a color gris oscuro. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Vean. Entonces, cuando es la segunda pierna, no se remata. Cuando es la primera, se remata en la vuelta 18.
Yo ya tengo mi segunda pierna, mi primer pierna, entonces estoy tejiendo la segunda. En mi caso, yo no voy a rematar. Tejo de la vuelta 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas y pongo así la piernita, alineo la otra y me da aquí. Entonces, tejo 15 puntos bajos a la segunda pierna. 3, 4, 5, ahí está, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego, en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Ahí. No sé de qué me ensucié aquí. Ok. Aquí tejo los 5 puntos bajos que me hicieron falta de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y luego tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdónenme, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y luego tejo 5 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 21 y 22, bueno, me salieron 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer esto. Vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto, son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Cuando terminemos la vuelta 25 vamos a cambiar a color gris claro.
¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 26 vamos a hacerla punto por punto, en color gris claro. La voy a tejer, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Pero para cambiar, cambiamos a color amarillo en la vuelta 27. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a cambiar a color amarillo y vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y cambio el color otra vez a gris claro. Sí, ay, perdónenme. Miren, punto por punto, ¿ok? Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer 4 puntos bajos, no, 3 puntos bajos, 3, 4, no, 3 puntos bajos, una disminución, perdónenme. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y vean cómo hago la disminución para que quede alineada. Jalo y luego vuelvo a jalar, porque si no el amarillo se va a meter en el color gris. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Las líneas rojas que van alrededor del amarillo lo vamos a hacer después. Ahorita no lo hago porque si no va a quedar como muy ancho. Entonces necesito coserlo. Entonces, tejo de la vuelta 29 a la 31 y regreso. ¿Ok? En la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Parto a la mitad el brazo y vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a hacer esto. A la mitad parto otra vez el brazo y otra vez 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, a ver, 6. A ver, espérame, si conté bien. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. No, sí conté bien. Bueno, ahorita corrijo, pero es así. 2 puntos bajos, el brazo con 4 puntos bajos, 8 puntos bajos, 4 del brazo y 6 puntos bajos y cierro. Cuando pasa este tipo de situación, por lo regular es en la vuelta de abajo o 2 vueltas más, pero ahí es donde está el problema, ¿ok? Entonces, miren, lo que pueden hacer para no desbaratar es hacer esto, una disminución. Y ya quedarían
los 6 puntos bajos los 24 puntos bajos que tenían que haber quedado. En este caso no afecta, pero a veces sí. Entonces hay que bajarnos como 3 vueltas abajo o 2 y ver dónde está el error. ¿Ok? En este momento se los enseño así para que ustedes sepan cómo se corrigen las cosas. En la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 subimos con una cadena. Hacemos 3 puntos bajos, una disminución. Ahí va. Un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y nos va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Y cambio a color blanco. Ok. En la vuelta 36, no, 35. Voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego tejo 6 puntos bajos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cambio de color carne y regreso. ¿Ok? En la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto. Va a ser el cuello del muñeco. Son 12 puntos bajos, los tejo en color carne y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Ok. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Si tienes ojos de seguridad, aquí es donde debes de ponerlos. Creo que casi por lo regular los pongo entre la 46 y la 47. Pongo los ojos, pero ahí sí ponlos tú a tu gusto y es el momento de ponerlos. Yo uso botones, entonces yo los pego hasta el último. Voy a marcar porque siempre me pierdo. Lo tejo y regreso. Son 10 vueltas y regreso. En la vuelta 52 vamos a hacer esta. Vamos a tejer 6 puntos bajos, una disminución.
2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a rellenar, pero también voy a poner el soporte con el palito que pongo. Pueden poner barrita de silicón. Yo no tengo, entonces para que se sientan más seguras de que no pase nada. Entonces en la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Pero recuerden, la barra de silicón ayuda un poco para que sostenga la cabeza. Eso es al gusto y y ya. ¿Sale? Vuelta 55. Vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Vuelta 56. Vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Vayan rellenando para que quede así durita la cabeza. Y lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. En la vuelta 57 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, una disminución, perdónenme, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ya casi terminamos la cabecita. Lo tejo y regreso. Y hacemos la última vuelta. Así, 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 así. ¿Sale? Ahí está. Vayan rellenando. En la vuelta 58 es la última vuelta. Vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Vamos a tejerlas, rematamos y dejo estambre para poder coser el centro de la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato, lo coso el centro y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacerle el cabellito. Eso es en color negro. Y los lentes todavía no se los pongo hasta que pongamos los ojos. Y vamos a hacer el cabello. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento.
termino las vueltas con un punto deslizado y las subo con una cadena. Si no lo menciono, o sea, háganlo, porfa. Es que se me pasa luego mencionarlo. Pero si en todas las vueltas tejo una cadena para empezar. Y en donde subo la cadena, ahí mismo hago el primer punto de la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Yo marco porque siempre me pierdo. Como estoy viendo o escuchando relatos de la noche, me meto mucho en la historia y ya cuando pienso ya me pasé las vueltas, pero ustedes son más, más concentradas que yo. Entonces, yo marco, pero entonces de la 9 a la 16, punto por punto, lo tejo. No vayan a rematar, por favor, y regreso. Ok, miren, ya quedó el cabellito, pero les pedí que no remataran. ¿Por qué? En esta parte voy a poner 3, 4, 5, 6 cadenas más una. A partir de la segunda voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y en el de al lado, ahí mismo, voy a hacer un punto bajo. Luego hago 5 puntos, 5 cadenas, 3, 4, 5 más una. Y en la segunda cadena empiezo a tejer los 5 puntos bajos. Así lo voy a hacer 10 veces para que quede bonito. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Miren, ya hay 5 puntos bajos y me voy en el siguiente punto. Lo tejo y regreso. Son 10 tiritas de cabello. Estoy viendo a mi perrita en el jardín y me da una risa que se está revolcando. Muy feliz, pero ay Dios. Ok, entonces lo tejo y regreso, ¿sale? Perdónenme, es que me distrae esta perrita que está juegue y juegue afuera. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice las 10 tiritas y quedó bien. Entonces voy a rematar. Y vamos a pegar el cabello. Esto lo voy a esconder acá adentro y lo voy a pegar con silicón. Vean, tiene que quedar casi tocando el cuello para que quede bien, ¿sale? Entonces, lo voy a pegar por la orillita del cabello.
aquí en el fleco lo que voy a hacer es en la orilla del casquito. No del fleco, sino del casco. Vean. Así. Y acá. Así. Ay. Ay, se me pegó el estómago. Ok. Ay, ¿qué onda conmigo? Ahí está. No me podía zafar del estambre asesino. Es que, ay, no. Ok, entonces, vamos a pegar también los ojitos de una vez. Y voy a hacer la ceja y voy a hacer el rayito. Espérenme. Esto es importante. Miren, yo lo voy a pegar. Les dije que entre la 46 y 47, ¿va? A ver. Dejen veo. 36, 38, 40, 42, 44, 46. Aquí. 46 y 47. Sí, más o menos. Miren. Ahí está. Entonces, pero vamos a checar los lentes. Voy a abrir tantito. Ahí está. Y vean. Voy a unir, a pegarlos aquí. ¿Dónde están los lentes? Espérenme. Vuelvo a abrir un poquito. También este. Así. Entonces, esto es importante porque si no los lentes no quedan. Entonces, ahí. Ahí quedan los ojitos. Entonces, los pego sin mover, con mucho cuidado. Y los pego ahí. ¿Ok? Para que queden bien los lentes. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer la cejita. Así. Y me voy al otro ojo. A la misma altura del que puse, de la ceja, de la primera ceja. Y vean, y agarro también así. Aquí me voy hacia la frente. Y vamos a hacer el rayito. Ok. A ver. Ay, espérame. No me deja. Ahí está. Voy a hacer esto. The scar. La cicatriz. Así. Y lo mando a otro lado. Miren. Ok. Y entonces voy a pegar los lentes. Porque tienen que levantarle. O sea, acuérdense que se levanta la greñita para decir que tiene la cicatriz. Voy a pegar los lentes en las orillas. Espérenme. Ay. Le voy a poner aquí. Ahí está. Así. Lo voy a dejar que se seque tantito porque nos falta hacer la nariz. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer la nariz diferente. Ahorita que les estoy diciendo.
Lo voy a hacer como la rosita fresita y como la otra muñequita que hice. Lo hago a un lado para que seque y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Yo creo que se va a ver más bonito. A ver. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo este de abajo y vamos a rematar. Así. Voy a hacer un amarre aquí abajo. Ahí está. Y hago otro. Y voy a cortar el excedente. Ahí está. Y voy a pegar aquí la naricita. ¡Ay, sí se ve mejor! Entonces lo voy a pegar. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. Y lo pego aquí en donde están los lentes. Quedó hermoso. Voy a dejar que seque, ¿ok? Las chapitas, bueno, vamos a ponerle sus chapitas. Esas las voy a hacer con el mismo de siempre, color rosa. Ahí. Y veamos. Ahí se mueve el celular. Perdonen. Como mi escritorio ya casi lo sostengo con ladrillos. Es que ya es muy viejito, entonces ahí está. Entonces, ay Dios, que lo sostengo con ladrillos. No, no se crean. Lo que pasa es que me encanta mi escritorio y no quiero repararlo, pero ay, no sé. A ver, ok. Entonces, miren, lo voy a dejar secando porque los lentes sí son un poquito pesados. Y vamos a hacer, y déjenlo boca arriba para que no se muevan los lentes. Vamos a hacer la bata. Ok, voy a tejer 22 cadenas. Ay, todavía me falta la bufanda. Espérame. 22 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok, ya tengo las 22 cadenas más una. A partir de la segunda cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. En medio del aumento voy a marcar aquí. Luego tejo otros 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y va el aumento. Y en medio del aumento voy a marcar. Luego tejo, espérenme, 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. En medio del aumento pongo otra marca. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay, espérenme. Aquí. Y hago un aumento.
Otra vez marco en medio del aumento. Aquí. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya quedó. Vamos a girar el tejido. Así. Subo con una cadena y tejo hasta donde está la marca, puro punto bajo. Y en la marca vamos a hacer un aumento. Aquí. Hago el aumento, subo la marca. Y vuelvo a tejer hasta el aumento, y en donde están las marcas son los aumentos. Y subimos la marca, ¿ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 2 a la 7, así como lo estoy haciendo. Vean, aquí hago un aumento, quito la marca y la subo. Y lo pongo en medio del aumento, ¿ok? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso, ¿sale? Ok, miren, ya terminé la vuelta 7, entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 8 vamos con una cadena y tejemos punto por punto hasta la marca. Llegando a la marca, ahí mismo hacemos un punto bajo. Vean, aquí en la marca tejo el punto, quito la marca y me voy a la otra marca, sin voltear el tejido, sin nada, así. Y tejo un punto bajo en la marca. Quito la marca y tejo punto por punto hasta la otra marca. Así. No he contado los puntos, no es necesario contarlos. Vean, como marcamos cada aumento, solito se va dando, ¿ok? Así. Llegamos a la marca. Ok, aquí quito la marca porque ya tejí un punto ahí y hago lo mismo. Me brinco hasta la otra marca sin voltear el tejido. Quito la marca y tejo punto por punto. Ok, ahí está. Así. Bien. Ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta 9, volteo el tejido y va a ser 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No necesitan saber cuántos puntos van. ¿Ok? Vean. Y es más, aquí va 1, 2 y el aumento. Si se fijan, el mismo tejido les dice cómo tejerlo, porque ya se hizo el hoyo de la manga. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 10 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y no vayan a rematar, porfa, porque no sé la altura qué tal nos quede hasta la vuelta 16. Entonces, lo tejo y regreso. De la 10 a la 16, dejen marco porque, ay, ya saben. No, es que soy especialista en perderme. ¿Ok? Entonces, de la 10 a la 16, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, llegué a la vuelta 18 y todavía le falta. Entonces, voy a agregar hasta la vuelta 25
y vamos a ver si queda bien, ¿ok? Entonces, voy a agregar vueltas y regreso. Entonces, de la 10 a la 25, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó en la vuelta 25. Ay, dejen corrijo el patrón, porque si no, lo dejo así y está mal. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a hacer las mangas. Ya hice una. Vamos a hacer una cadena, pero jalando las dos, jalándola, pero sin soltar las dos puntas. Y queda esto. En este hoyito que queda aquí debajo de la axila, vamos a sacar el punto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Vamos a montar 14 puntos bajos. Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cierro la vuelta con un punto deslizado y de la vuelta 2 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo punto por punto de la 2 a la 7. Ok, rematamos y nos queda ya la manga. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a agarrar el color cobrizo y vamos a hacer esto. Ya terminé la bata, Ok. Voy a hacer esto. Desde la parte de atrás voy a hacer punto por punto de ay, ¿cómo le llaman? Punto atrás. Ajá, creo que se llama así. Bueno, clavo aquí abajo. Escondo. Y me brinco al otro. Así. Y lo voy a hacer todo alrededor en la parte de abajo y arriba de la línea amarilla. Vean. Ok. Y vean. Así. Entonces, lo coso en ambos lados, aquí arriba también. Y regreso. Punto atrás. Creo que sí se llama punto atrás. Brinco un punto, regreso y lo cubro y así. Vean. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso por ambos lados. Miren, así quedó. Vamos a ponerle la bata y ya casi terminamos. Nos falta la bufanda. Nos falta la bufanda. Ahorita la hacemos. Miren, si las quieren más largas, pueden agregar más tejido. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Y me falta la bufanda. Entonces, voy a tejer la bufanda con el color amarillo y el cobrizo. Vamos a comenzar con el amarillo. Creo que sí va el amarillo, oiga. Dejen, veo la foto del dibujo donde los estoy sacando. Sí, es el amarillo. Vamos a hacer esto. 5 cadenas, 3, 4,
5 y una más. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 5 puntos bajos. ¿Ok? Aquí 4, 5. Ya que está aquí, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Cada 2 vueltas, hago 2 vueltas de cada color. Entonces, aquí, vamos a hacer esto. Voy a meter el color cobrizo. Hago el amarre, fíjense, no he cortado el hilo amarillo. Entonces, hago el amarre. Ay, espérenme. Y ok. Tejo, agarro el color cobrizo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Vean, así. Termino, giro, subo con una cadena y hago otra vez 5 puntos bajos. Aquí agarro el amarillo. Si quieren, no, así lo agarro. Giro el tejido, tejo un punto, pero vuelvo a hacer otro punto y hago 5 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, miren, lo vuelvo a hacer. Termino el color este. Giro el tejido, jalo el amarillo, jalo el cobrizo, vuelvo a hacer otro punto, otra cadena, y ahí hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro el tejido, agarro el otro color, hago el color, jalo la cadena, jalo el amarillo y vuelvo a hacer otra cadena. Y ahí mismo 5 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4 y 5. Y vean. ¿Ok? Lo tejen así hasta, yo creo que son como 50 vueltas, algo así. Van midiendo el tamaño que ustedes gusten. Ahorita les pongo en el video cuántas vueltas fueron. Y regreso. Pero estoy segura que son como 26 cambios de color. Entonces son como 52, 54. Pero vamos a ver, ¿ok? Entonces voy a tejer así. Son 20 cambios. Hagan de cuenta, son 20 cambios y chequen qué altura tienen. Y si no, ahorita regreso, ¿sale? Y les digo cuántos fueron. Pero ya es lo último. Ahora sí, ya terminando la bufanda, terminamos el muñeco. Y vean, hago el cambio, la cadena, jalo el otro color, vuelvo a hacer la otra cadena y sigo tejiendo. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya corté las 2 tiritas. La última la voy a rematar y la que queda floja la voy a atar a la que acabo de rematar. Ok, así. Hago un nudo, hago otro nudo,
Ahí está. Y siempre fueron dos, bueno, fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colores, rojizo, o bueno, cobrizo. Y fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 amarillo. ¿Ok? Esta parte la voy a cortar. Si quieren ponerle barbitas, hay que cortarlas. Yo la verdad estoy pensando si ponerle o no. Porque creo que ya sería mucho. Pero si le quieren poner barbitas, cortar y del mismo tamaño y hacerlas como luego he hecho el cabellito. Por la mitad y ya. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a dejar así. Ya quedó. Ok, miren, ahora sí, ya quedó. Queda la cicatriz, los lentes, la bufanda. Espero que les haya gustado este Harry Potter. Mide 25 centímetros de alto. Vean, los lentes son del número 1. Y vean el cabellito. Se lo levanto para que vean la cicatriz. Y espero que les haya gustado. Regálenme un lindo comentario, una manita arriba. Eso ayuda a que crezca mi canal. Y vean. A ver si hago a Hermione y a Ron para que tengamos a los tres el tutorial. Y sigan dejando peticiones. Yo voy a ir haciéndolas poco a poco. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.